Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva webinar que organizamos desde C-Consulting Abogados. En esta ocasión voy a hacer la presentación de uno de nuestras recientes incorporaciones al equipo jurídico en este año 2023, que es Javier González Castaño, abogado que está en nuestra sede de León, que lleva ejerciendo ya pues toda una vida. Creo que se incorporó al Colegio de Abogados de León allá por los años 90, inicio de los 90, y que ha estado muy vinculado en los últimos años precisamente al mundo de la asesoría, de la mano primero de una asesoría de la plaza que se llamaba Alcosa Gemes y luego posteriormente a nuestra asesoría C-Consulting allí en León. Así que yo por mi parte, Javier, te dejo las riendas, que seguro que va a ser una interesante, en este caso, ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que estáis ahí conectados para escuchar y a la vez para colaborar en una cuestión que hemos dado por título Las paradojas del derecho. Como a todos tenéis presente, a nadie se le oculta, paradoja puede significar incongruencia, paradoja puede significar también incoherencia y paradoja puede también tener una tercera acepción que es contrasentido. Y en esta ocasión y en ese sentido, nosotros nos hemos fijado en 5 supuestos que son reales, algunos están finalizados y otros no. Y eso es lo que quería compartir con todos vosotros o con todos ustedes para poner en evidencia que aquello que se nos decía como la solución judicial de los conflictos, como un modo amistoso de solucionar controversias, no siempre sucede que se pueda solucionar la controversia, sino que a veces, por esos azares del destino, la controversia inicial da lugar a unas controversias posteriores. En ese sentido, el primero de los supuestos, que podéis ver en pantalla, de la espiral de la justicia, un contencioso frente a una administración local. Bien, en esta ocasión, la asesoría que tenía contratada el servicio de asesoramiento laboral y fiscal con un ayuntamiento, ese ayuntamiento, cuando cambia de color, como sucede cada X años y muy pronto tenemos una próxima cita electoral, el ayuntamiento decide sacar a concurso esa adjudicación, ese contrato de prestación de servicios. El concurso incurre en ciertos vicios en el expediente, se ponen de manifiesto en los correspondientes recursos administrativos, se resuelve por silencio, la administración adjudica a una nueva asesoría el servicio y en este caso la empresa saliente decide acudir al contencioso administrativo. En el contencioso administrativo se solicita como medida cautelar la suspensión del procedimiento, lo que venía a significar que quien estaba dando el servicio siguiese dando el servicio. La medida cautelar decae, de tal forma que el juzgado de lo contencioso no la estima y entra a prestar servicio la asesoría nueva. En el contencioso administrativo, después del íter procesal lógico en este sentido y en este tipo de procedimientos, la sentencia es favorable. Es favorable y no se hace ningún pronunciamiento sobre la medida cautelar. No haciéndose ningún pronunciamiento sobre la medida cautelar, se espera que en ejecución de sentencia se regularice la situación. Lejos de eso, cuando se acude a la ejecución de sentencia, el propio ayuntamiento se opone a la ejecución, se plantea el incidente correspondiente y en el incidente empieza el galimatías procesal, por cuanto el juzgador que había emitido la sentencia, por aquello de que no está, una baja, una comisión de servicio, una excedencia, hay otro juez que considera que no se puede ejecutar la sentencia y se da marcha atrás. En ese intervalo viene un segundo juez que considera que la sentencia es firme y que ha de ejecutarse y requiere al ayuntamiento para que lo ejecute. El ayuntamiento no lo hace. Se sigue el siguiente paso y viene un tercer juez. El tercer juez requiere personalmente al alcalde para que cumpla la sentencia o en su caso diga por qué no se puede cumplir. Los servicios jurídicos del ayuntamiento dicen que se ha cumplido porque se han vuelto a reunir la mesa de contratación, se ha vuelto a valorar y dentro de esa valoración
la calificación queda como quedaba antes de empezar el pleito. Lógicamente, nuestro despacho, como asesor y en este caso director del procedimiento, plantea vía recurso lo que ha de plantearse. Y viene un cuarto juez a resolver diciendo que la sentencia no se ha ejecutado y que debe ejecutarse en sus propios términos. Y el ayuntamiento en ese momento presenta un escrito diciendo que en sus propios términos no puede ejecutarse porque la empresa saliente ya no está prestando servicios y la empresa entrante ya los está prestando, y sería un auténtico quebranto para el servicio público, en este caso para el ayuntamiento, cesar en esa prestación de los servicios. Y ahí es el punto en el que, tras 2 años y medio de litigio, nos encontramos actualmente. Es decir, de ahí el título de La espiral de la justicia, un contencioso frente a una administración local. Ahí lo podemos dejar porque el tema está sub iudice y aún no se puede continuar. En el segundo de los supuestos, el título, como veis, es del efecto multiplicador, un beneficiario frente a la caja de pensiones. El supuesto, de hecho, es una persona que fallece su esposo y solicita la pensión de viudedad. Sencillo, parece que no había complicación. Efectivamente se concede la pensión de viudedad y se empieza a cobrar la pensión de viudedad. Unos meses después, la primera esposa del fallecido solicita la pensión de viudedad. También es lógico, también es normal, ¿verdad? Todos sabemos que el derecho al reconocimiento de una prestación en este sentido no prescribe y se puede pedir cuando se pida. Bien, ¿qué hizo la Tesorería? ¿Qué hizo el Instituto Nacional de la Seguridad Social? Determinar como cobro indebido lo que había percibido la viuda, técnicamente hablando, solo hay una viuda, aunque pueda haber 5 o 6 esposas anteriores, la viuda es la última, la que constante el matrimonio fallece, en este caso el esposo. Y reclama el cobro de lo indebido. Como es una persona batalladora en su vida, vino al despacho a consultar. Y efectivamente la concurrencia de beneficiarios existe, la pensión hay que repartirla, pero el cobro indebido, ¿por qué? Y eso es lo que le planteamos y eso es lo que le defendimos. Lo llevamos al juzgado, previa reclamación previa, y el juez consideró que no había cobro indebido. Esta señora había hecho lo que tenía que hacer, que es solicitar, y la Seguridad Social hizo lo que tenía que hacer, que era conceder. Si aparece alguien con derecho a su prestación, pues es un derecho nuevo, pero no hay por qué establecer un cobro indebido. Es importante porque normalmente ante estas cosas y estas reclamaciones la gente se aquieta, pero esta persona no lo hizo. Ganando el procedimiento y no siendo cobro indebido, la Seguridad Social tuvo que devolverle aquello que le había ido descontando para regularizar la situación. ¿Qué sucede después? Que la Seguridad Social se ve obligada a plantear un procedimiento de revisión de acto declarativo de derecho. Y ahí empieza el efecto caracol. Cuando plantea la demanda, la citación se hace a un domicilio que ya no era de la beneficiaria y que la Seguridad Social conocía el nuevo y conocía el anterior, pero citaron en el anterior. Cuando se establece la sentencia y esta señora ve la sentencia publicada en el Boletín Oficial de la provincia, dice, ¿qué procedimiento ha sido? Yo no he recibido ninguna citación. Y empezamos nuevamente a pedir una nulidad del procedimiento ante el juzgado de lo social. El juez de lo social, por aquello de echar balones fuera, dijo que esa nulidad había que hacerla valer en suplicación, recurso de suplicación al TSJ. Tras varios meses de tramitación, que no se sabe muy bien qué sucedió, la sentencia se anula y hay que repetir el procedimiento. Efectivamente se repite el procedimiento, se establece que hay un derecho a cobro, a repartir la pensión entre 2 beneficiarias, hasta ahí bien, establece que ese cobro indebido ya había quedado pacíficamente resuelto por sentencia y por lo tanto lo único que quedaba por resolver es que a partir de ese momento había 2 beneficiarias de la viudedad. Bien, ¿dónde estaba el punto flojo? Que esta persona, además de viudedad, tenía su jubilación. Con la pensión de viudedad le habían minorado la jubilación. Cuando la pensión de viudedad se la minoran otra vez, como consecuencia del reparto, no aumentan la pensión de jubilación.
Al no aumentar la pensión de jubilación no queda otra que hacer una reclamación previa. La reclamación previa la desestiman y hay que ir al juzgado. Solo para hablar de la pensión de jubilación, que finaliza con una sentencia estimatoria. Al margen de esa sentencia estimatoria, la pensión de viudedad de la primitiva sentencia no se estaba reduciendo. Como no se estaba reduciendo, se producía un cobro en exceso que superaba hasta el límite de las pensiones, en cuyo caso la Seguridad Social inició un tercer procedimiento para reclamar eso. Y ahí estamos. El procedimiento está sin finalizar. Tenemos lo que se inició con un cobro indebido de 685 euros que se ganó y que la Seguridad Social devolvió, ha dado lugar a 3 procedimientos, cada uno de ellos en una determinada instancia, y ahí es donde estamos. Por eso la solución judicial de los conflictos como medio de solucionar controversias, en este supuesto de jurisdicción social, parece mentira y sorprende más siendo jurisdicción social por aquello de lo tuitivo y por aquello de que, en definitiva, en caso de duda, pro beneficiario, ahí es donde está la situación, a lo que se une ya una situación que nadie tiene culpa, como es el hecho de un COVID o como es el hecho de una huelga en los juzgados. El caso es que esta persona que solo tenía un cobro indebido de 468 se encuentra con que tiene 3 procedimientos a los que hacer frente. Y en ese es el punto en el que este supuesto del efecto multiplicador nos encontramos. En el tercero de los supuestos, que pertenece a la jurisdicción civil y pertenece al mundo de la propiedad horizontal, de ahí el título de la casa desolada o el entramado de las garantías procesales. En este procedimiento, una comunidad de propietarios pequeña, 8 propietarios, viviendas locales, 8 propietarios, se encuentran con que hay un piso moroso que no solamente no paga las cuotas de comunidad ordinarias, sino que no hace frente a la derrama de instalación del ascensor y a la derrama de reparación de la cubierta. Por lo tanto, la reclamación de cuantía empieza a tener su cierta importancia y más para una comunidad pequeña. Cuando se van al registro de la propiedad, se encuentran con que ese piso sigue a nombre de una persona que había fallecido hacía exactamente 24 años. Acuden a nuestro despacho y nos consultan cómo pueden hacer la reclamación de cuotas. Bien, la reclamación de cuotas a un titular propietario que ha fallecido y que se desconocen los herederos, la ley de enjuiciamiento civil tiene los caminos que tiene los cauces que tiene. Se inicia el correspondiente procedimiento. Hechas unas averiguaciones, en la demanda se dirige frente a 8 titulares que tenían toda la apariencia de ser herederos del primitivo titular. Se les emplaza a los 8 titulares y ellos van contestando, unos se allanan, otros se oponen y la mayoría dicen que faltan herederos, faltan propietarios por demandar, por traer a pleito. Hasta un total de 85. El problema empieza ahí. 85 de los cuales no se saben direcciones, apenas se pueden averiguar NIF, no se sabe si hubo una adjudicación de herencia en escritura pública o no, no se sabe si en definitiva hubo una liquidación siquiera fiscal. A partir de ahí, y haciendo una labor más que de abogados, propiamente de investigadores, se logra saber que los 85 herederos se habían convertido en 103. Se lo hicimos saber así al juzgado. El juzgado, agarrándose a la figura del litisconsorcio pasivo necesario, nos dice que no se puede continuar con el procedimiento, es decir, no se puede señalar audiencia previa mientras no estén todos los que deben estar. Bien, tras sucesivos escritos intentando convencer al juzgador de que el que debe no es una persona física, el que debe es un piso, el que debe es un determinado local, es decir, que cuando, aun habiendo algún titular, se podría mantener y se podría establecer la relación jurídico-procesal, por parte del juzgado, ante el miedo a la nulidad de actuaciones en los juzgados siempre da mucho temor, ¿verdad? Como los abogados que tenemos la suerte o desgracia de ir a los pleitos sabemos, ante eso siempre está intentando mantener el tiro, intentando mantener el balón fuera hasta que estén todos los que tienen que estar. Hacemos una nueva solicitud
hacemos una segunda solicitud de impulso procesal, averiguamos el domicilio de otros 15 o 20 a través de hijos, sobrinos, primos que dicen, somos mis hermanos y yo, me han demandado a mí, yo tengo otros 3. El caso es que el procedimiento está ahí, la figura del litisconsorcio la están aplicando, se ha formulado un recurso de reposición, tenemos el planteamiento ahí, las cuotas van creciendo, al edificio se le ha hecho una inspección técnica de construcciones, por lo tanto hay un requerimiento, por lo tanto hay que gastar más dinero, el procedimiento está ahí y lo que supuestamente en la ley de propiedad horizontal y en la ley de enjuiciamiento civil, cuando se dice hay un procedimiento específico, incluso el monitorio está para reclamar deudas comunitarias, nos encontramos con que las garantías, en este caso procesales, de los ausentes paralizan la actividad ordinaria de una comunidad pequeña que tiene el problema de hacer frente a los gastos de todo el edificio, incluidos los del local y vivienda que están ahí y que no se mueve ni en un sentido ni en otro. De ahí las paradojas del derecho, de ahí la incertidumbre, de ahí la posible contradicción. En el cuarto de los supuestos que hemos elegido para esta charla o para esta ponencia, ya podéis ver el título de ¿Quién vigila al vigilante? El traslado de un error judicial. En el ámbito de la jurisdicción civil, una persona fallecida, con su póliza de seguro de vida, sus herederos inician los trámites para el cobro de la póliza en la aseguradora. La aseguradora, en el trámite normal y en los expedientes normales que todos conocemos al uso, solicita informes médicos que se facilitan. Previa petición al hospital, previa petición de historia clínica, eso se facilita a la aseguradora y la aseguradora declina la cobertura por ocultamiento de datos, por no haber dicho un padecimiento anterior, ahora que está y que se ha puesto en actualidad el derecho al olvido por parte de las personas que han padecido una enfermedad de tipo cáncer. Ante esa negativa, no queda otra salida que acudir a la vía judicial. Y la demanda, tras incoarse y tramitarse el correspondiente procedimiento, se estima con imposición de costes a la aseguradora. La aseguradora recurre en apelación. La apelación en la sala de la audiencia provincial donde corresponde su conocimiento, revisa el procedimiento, revisa el expediente y se va a un documento de la historia clínica donde las fechas del padecimiento del cáncer anterior en más de 10 años, con una curación prácticamente al 99,9% de la paciente que ya tenía el seguro de vida concertado, la audiencia provincial resuelve que se ocultó el dato en el cuestionario de salud de que había tenido una enfermedad oncológica y que el tratamiento había sido posterior a la póliza de seguro, con lo cual estima el recurso de apelación, desestima la demanda e impone las costas de la primera instancia, en este caso a los actores, es decir, los herederos de la fallecida. ¿Dónde está aquí el problema? ¿Dónde está aquí la cuestión? ¿Dónde está el sentido de quién vigila al vigilante? En la historia clínica había unos errores propiamente de hospital, con las fechas de inicio y de finalización de los tratamientos. Esos errores, antes del procedimiento, se advirtieron y se emitió una segunda historia clínica con la rectificación. El juzgado de instancia estudió, porque se tramitó el procedimiento y fue un procedimiento con la vista presencial y no telemática, acogió la demanda porque vio la historia clínica corregida. Pero en la audiencia provincial, donde ven lo que ven, pueden ver el vídeo o no verlo, pueden ver los documentos que estimen oportunos, se quedaron con el documento de historia clínica aportado por la aseguradora al procedimiento, es decir, la historia clínica errónea, donde cronológicamente se incurría en esos defectos. ¿Qué sucede? Por vía de aclaración de sentencia, el fallo no puede modificarse. Por lo tanto, el único cauce procesal, el único remedio procesal es el recurso de casación, sobre la base de un error clarísimo en las fechas. Hay un documento que erróneamente ha servido para sustentar un fallo.
¿Qué va a suceder con ese recurso de casación? No lo sabemos. Lo podremos contar en alguna ponencia posterior. ¿Qué puede ocurrir si la sala confirma la sentencia de audiencia? Habrá que ir a una nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales. Hay un error en una historia clínica, error corregido que está en los autos, pero el ponente de la audiencia provincial no lo vio. Eso puede enlazar con unas pequeñas conclusiones a modo de reflexión que nos reservamos para el final de la ponencia. El quinto de los supuestos y último, del voto particular de hoy o la doctrina del mañana, hay procesalistas que siempre han dicho que precisamente los votos particulares son lo que en su momento será criterio jurisprudencial. En materia tributaria, un procedimiento que se ha visto en la jurisdicción contencioso-administrativa, una persona empresaria, cuando ya se va acercando el momento de su jubilación, hace donación de todos sus bienes, incluidos los activos empresariales, una empresa dedicada al reciclaje de materiales, dedicada también a la recuperación de materiales y, digamos, a la chatarra en muy gran escala. Hace donación de sus bienes a sus 2 hijos. Después de realizada la donación de los bienes, la agencia tributaria inicia un procedimiento de inspección y un procedimiento de liquidación por el IVA de años anteriores a la donación y posteriores a la donación. En esa reclamación, la agencia tributaria, en concepto de IVA, reclama a este señor 345.000 euros en cifra redonda. Por tanto, tiene su lógica importancia. Se lucha contra esas liquidaciones fiscales, se termina el procedimiento tributario y de ahí, con una resolución favorable en un gran porcentaje, en una gran proporción a los, en este caso al contribuyente, la administración tributaria inicia un proceso de derivación de responsabilidad. Lo que antes acudía y salvaba por la vía, en tal caso del ilícito administrativo o el ilícito penal según la cuantía, en este caso hubiese correspondido incluso a la jurisdicción penal, hace una derivación de responsabilidad porque en definitiva lo que quiere la agencia tributaria es recaudar. En esa derivación contra la que se pelea en fase administrativa, se termina en el procedimiento judicial. El procedimiento judicial, por resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, se va a la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional se produce un voto particular, pero aún así es contrario al administrado, que recurre al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, con votos particulares de 2 magistrados de los 5 que componían en ese momento esa sala, esa sección para deliberar, decide anular la donación en el sentido de hacer responsables tributarios de esas deudas a los hijos del empresario. Finalizada la vía judicial, se acude a la nulidad de actuaciones por uno de los despachos, porque los herederos, cada uno había depositado la confianza de sus intereses en despachos diferentes. En uno de ellos se van directamente al recurso de amparo. El recurso de amparo no tiene acogida, por no agotar la vía judicial. En el caso de nuestro despacho, nos fuimos primero a una nulidad de actuaciones para agotar definitivamente la vía judicial. Se determinó que no había causa de nulidad de actuaciones y ahí finalizó la actuación en fase judicial y de ahí, una vez hecho eso, nos hemos acudido al Tribunal Constitucional en petición de amparo y el Tribunal Constitucional, tras admitirnos a trámite el recurso, nos ha resuelto la inadmisibilidad del recurso por no tener la cuestión interés o relevancia constitucional. Algo que, por desgracia, sabemos que el Tribunal Constitucional cada vez más está acudiendo al recurso o al cauce o a la estrategia de rechazar estudio de recursos para desatascar el propio tribunal sobre la base de que no tienen relevancia constitucional.
nosotros entendemos que cuando hay tanto voto particular de magistrados del Tribunal Supremo y magistrados de la Audiencia Nacional, donde dicen esto, pero aquello, pero debería ser, entendemos que habría suficiente materia como para pronunciarse, teniendo en cuenta que además incide sobre la recaudación, es decir, sobre los tributos, el sistema tributario, es decir, si algo es digno de garantías de los ciudadanos, en este caso de los contribuyentes, es el proceso tributario en cualquiera de sus manifestaciones, entendemos que tenía relevancia más que suficiente constitucional para que el tribunal hubiese entrado al menos a examinar lo que con mucho detalle y tras mucho íter procesal y tras varios años de batalla o de contienda debería haberse por lo menos estudiado. Esos son los supuestos que yo he querido traer aquí, llamando la atención que tanto lo que puede ocurrir en la jurisdicción social puede ocurrir en la jurisdicción civil, puede ocurrir en la jurisdicción contencioso administrativo y puede ocurrir en la jurisdicción penal. Por tanto, de ahí como ideas que podéis ver en pantalla acerca de solución judicial de un conflicto como mal menor, en el sentido de que hoy día a lo que se añade la manifestación telemática de la justicia como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID, si a eso se añaden los posibles albures de huelgas de jueces, fiscales, funcionarios, letrados de la administración, si a eso añadimos el retraso, que casi es un mal endémico en la justicia española, salvo honrosas excepciones de algunos juzgados de instancia que incluso van al día, quizá la solución judicial del conflicto debería matizarse con la justicia preventiva, igual que está muy en boga y muy actual y sobre todo muy al uso la medicina preventiva, la justicia preventiva, tanto desde el punto de vista de asesorías laborales, asesorías fiscales, pequeñas y medianas empresas y por supuesto grandes empresas. Invertir en justicia preventiva puede suponer ahorrar muchos costes de procedimiento y ahorrar muchos costes de tiempo. Por tanto, eso por un lado, y por otro lado el recurso a la mediación. La mediación ha existido siempre. El abogado, desde que es abogado, desde que se le llamó vocero porque hablaba por boca de otro, siempre ha mediado. Ahí están incluso en el refranero español las alusiones a los juicios y las alusiones a los arreglos. Siempre el abogado ha mediado. Ahora la mediación está profesionalizada, la mediación está incluso canalizada, está procedimentalizada. Y es cierto, la mediación puede ser una solución a los conflictos mucho más eficaz, aunque prima facie parezca que no, mucho más eficaz y mucho más rápida que lo que es el litigio. A eso se añade los vaivenes político-administrativos en el seno del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces no es ajeno a las influencias del poder y a las influencias de los vaivenes políticos. Y por lo tanto, cuando el Consejo General del Poder Judicial se bloquean los nombramientos, se está bloqueando la solución de muchos procedimientos, en cascada, pero se está bloqueando. De ahí que tenga mayor importancia, si cabe, el recurrir y el acudir a otro tipo de soluciones pacíficas, extrajudiciales de los conflictos. Y eso enlaza con el tercero de los puntos que podéis ver en pantalla, del incremento del número de sentencias revisadas. Desde este despacho, cuando hacíamos o cualquier otro despacho que regente cualquiera de los abogados y vea las sentencias de instancia que se revisaban o se revocaban en instancias superiores, el porcentaje era menor que mayor. Cada vez es más el número de sentencias que en tribunales superiores de justicia se revocan a los juzgados de lo social, o que en audiencias provinciales se revocan a los juzgados de instancia. ¿Cuál puede ser la causa? Varias. No creo que corresponda ahora analizarlo, pero sí llamar la atención sobre ese punto. El proceso telemático. El proceso telemático, por mucho que se haya querido arbitrar, al menos es mi prudente y humilde opinión, merma las garantías procesales. Cuando no tienes los testigos delante, cuando no tienes a los peritos delante, la prueba de alguna manera está de alguna forma edulcorada, de alguna manera contaminada, de alguna forma neutralizada su vigencia. Porque si algo caracterizaba el proceso español cuando es verbal, como puede ser el social,
y como puede ser el proceso civil desde las últimas reformas, y el proceso penal, es la inmediación. Y la inmediación es también lo que el juez intuye cuando alguien declara, como testigo o como perito o como parte, pero mueve las manos o no las mueve, sube los ojos o no los sube, enarca las cejas o no las enarca. Eso desaparece con el proceso telemático. Eso puede incidir en que las sentencias no son todo lo acertadas. Y eso puede incidir en que luego en apelación las sentencias se revisan. Pues pudiera suceder. También puede suceder que el proceso telemático como tal nace un poco sesgado. Y entonces ha sido un remedio cuando el COVID, un remedio para evitar más paralizaciones, pero que en determinados procedimientos y en determinadas plazas judiciales se está quedando como norma por lo cómodo que puede resultar no al justiciable, sino en este caso al enjuiciador. El último de los puntos, a modo de interrogante, porque entendemos que puede ser así planteado un desatino o un disparate, pero si pensamos en que la sanidad privada coexiste con la sanidad pública y si pensamos que la educación privada coexiste con la educación pública, no vemos por qué en determinadas ocasiones de colapso, en determinadas ocasiones de situaciones que se están de alguna manera enquistando, se pueda, por entidades homologadas previamente, como resulta con los hospitales que tienen concierto, acudir a una justicia privada que sea más eficaz, que sea más rápida. Si de alguna forma, y hasta podemos asistir a ver que incluso en Estados Unidos se habla de algoritmos que metiendo los parámetros y las situaciones y los datos y las circunstancias de un determinado expediente sacan una resolución que se aproxima muchas veces a lo que hace el ser humano, pues a lo mejor una justicia privada a modo de educación privada puede resultar favorable a los intereses, en definitiva, ¿de quién? Del empresario que quiere solucionar su despido, del empresario que quiere solucionar su liquidación o su comprobación o su inspección fiscal, de la comunidad de propietarios que tiene un moroso, o de la asesoría que le han expulsado porque sí de unos servicios contratados o incluso vía por otro concierto, no ya definitivamente por adjudicación privada, sino por otro tipo de acceso y sin embargo se ve desplazado porque sí. O el simple beneficiario de una pensión que tiene que enfrentarse a 3 procedimientos solo por pleitear y pelear y pensar que no es un cobro indebido porque él no tiene por qué saber si hay otro beneficiario. Y todas esas cuestiones son las que yo he querido traer a colación y son las que he querido compartir con todos vosotros o con todos ustedes. Muchas gracias y quedo a vuestra completa disposición para alguna aclaración, pregunta o alguna reflexión que quieran lanzar. Pues muchas gracias, Javier. Estaba intentando poner la cámara, creo que sí, que se ve. ¿No? ¿Se me ve? Sí. Sí. Pues muchas gracias, Javier. A ver si alguien se anima a hacerte alguna pregunta. Creo que nos has dejado a todos quizá con demasiada crudeza, nos has dejado las cosas claras, ¿no? Y quizá por eso no hay quien se anime, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ¿quieres añadir alguna cosa más, Javier, al respecto? No, yo simplemente agradecer la atención que se me ha dispensado, agradecer también la oportunidad de lanzar estas ideas que yo creo que muchos de los abogados tenemos en la cabeza y muchos de los abogados tenemos en el día a día en supuestos que a veces dices y parecen interminables y deberían haber concluido, pero esto es la grandeza o la miseria de la profesión de abogado. Pero sí que es cierto que yo no quiero lanzar una imagen pesimista, todo lo contrario, sino que estamos hablando, y de ahí la paradoja, es decir, la paradoja no es la opinión común, la paradoja es lo excepcional. Lo que hay que evitar
yo creo que entre todos los operadores jurídicos, es que lo excepcional se convierta en lo general o en lo normal. Y bueno, y eso es en lo que estamos ahí, digamos, en la pelea. Pues nada, Javier, muchas gracias. Os damos gracias también a todos los que habéis compartido con nosotros esta ponencia, ¿no? Y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.